Muy buenos días. Bienvenidos a otra cita aquí en el consultorio de La Voz. La Voz la ha denominado Herrero Iscar como la tarjeta de presentación de una persona, la más clara tarjeta de presentación. También se habla de la huella digital vocal. Y popularmente se dice con frecuencia que los ojos son el espejo del alma. Y en esa misma medida, la voz es el sonido del alma, pero el alma no entendida como espíritu, ojo, el alma entendida como lo ve la psicología, como nuestros pensamientos, nuestras emociones y sensaciones y nuestras decisiones, es decir, nuestra personalidad. Entonces los ojos son el espejo de nuestra personalidad, la voz es el sonido de nuestra personalidad. Antiguamente nos han mostrado que varias tribus indígenas no aceptaban que se les tomara fotos porque sentían que les sacaban a través de las fotos el alma. De alguna manera, si las fotografías captan el alma. Pero ¿qué de cuando una persona nos captura el sonido del alma? ¿Qué de cuando una persona en su cuerpo nos esculpe y con su voz nos captura el alma y casi nos mete dentro de él y nos representa a través de ese prodigio? Ese es nuestro personaje de hoy. Maravillosamente y felizmente tenemos hoy a Camilo Cifuentes, considerado, catalogado por la crítica como el mejor show de imitaciones del momento, un prodigioso de la voz. Eugenio Barba habla de gente que se destaca, que usa energía extracotidiana, pero también habla de virtuosos. Y en mi opinión, Camilo es un virtuoso de la voz. Bienvenido, el escultor de las voces de personajes. Wow, no, imagínate semejante descripción, ya me dejaste desarmado, Ivette. Gracias. Gracias por eso tan bonito, el escultor de las voces. Jamás. Qué bonito lo que acabas de describir, muy chévere. Y es cierto, yo creo que la voz es el reflejo del alma también. Sí, Camilo está en Popayán, que es la ciudad, él nació en Bogotá, casi que creo que por un accidente, porque él se crió en Popayán. Y allí está en Popayán, se casó con una payanesa, o sea, de ser una mujer bella, porque las payanesas son hermosas. Hermosísima. Y Camilo está allí en casa de sus suegros, dándose un momentico de Navidad, de una jornada en la que Camilo ha sido muy creativo y que todas las personas que han usado su creatividad se han reinventado, que no es hacerse de nuevo, sino es sacar todas otras cualidades que tiene el ser humano. Camilo, para muchas personas, conocen que él es médico. Nos une una situación. Yo soy fonoaudióloga, el médico nos une la profesión en la salud. La ejerció durante 7 años, así es, ¿no? 6 añitos, sí. 6 años. Bueno, Wikipedia está desactualizado, dice que 7. No, y Wikipedia dice que soy odontólogo. Yo encontré que eras médico, menos mal no me mandó por allá, ¿no? Ah, bueno, y me puso menos años, cosa que es positiva, ¿no? Creo yo. Dice que tú naciste en el 71. No, 69. Tú eres del 69, cuando el hombre llegó a la luna. Exacto. De hecho, si mal no soy, me dice mi madre que yo nací un 27 de abril y mi madre me dice que ese día fue que se lanzó el cohete. Yo había oído que el 20 de julio, pero también, pues, yo ya había nacido, Camilo. Yo ya había nacido, pero era chiquita. Entonces, también fuiste, o sea, esta pasión por el teatro te viene desde hace mucho tiempo del colegio, pero también en la Universidad del Cauca, donde hiciste tu carrera, una universidad fantástica, universidad pública de alto nivel. Dicen que tú dirigiste el grupo de teatro de la Universidad del Cauca. Sí, la historia es la siguiente, de manera resumida. Yo tuve el enorme privilegio de pertenecer, de primí para entrar al grupo de teatro que estaban fundando unos locos creativos y se llamó Anfiteatro. Digamos que fui de los pioneros en eso, y obviamente a medida que iban saliendo, pues finalmente yo quedé como director a medida que ya los
los primeros pioneros, valga la redundancia, fueron saliendo. O fueron saliendo del grupo, no fueron saliendo de la facultad, porque es que a medida que uno avanza en la facultad, te va quedando menos tiempo. Sí, Entonces sí. ya llega un momento en Sí. que vos decís, no, ya no puedo. Entonces ya, pues yo tomé esas banderas y creo que hasta ahí llegó. O sea, ya, yo sé que yo ya salí y creo que el teatro no siguió, Ah, lastimosamente, y pero a son veces momentos. debieron ser momentos muy lindos, pero Camilo, pues para ti, yo he visto, he seguido tu carrera, tu show, tus entrevistas y me impacta esa capacidad de entrega. No todos los públicos son fáciles, no siempre uno está en el mejor estado y lograr lo que tú haces, porque es un humor, o sea, cuando te encuentro definido como humorista y admiro a los humoristas, creo que es muy difícil hacer reír y creo que es muy valioso y muy necesario hacer reír, porque no solo esculpes personajes a través de la voz y el cuerpo, es decir, los esculpes a través del sonido de su alma y a través de su cuerpo, pero también eres un médico del alma ahora, porque yo creo que la risa cura muchísimo. Totalmente. Has ganado una cantidad de premios y además una cantidad de reconocimientos. Mira, ahí nos están escribiendo desde Bogotá, felicitaciones. Bien, has ganado una cantidad de reconocimientos por tu gran generosidad en diferentes grupos, apoyando muchas causas sociales en lo que yo he visto. De verdad, muchas gracias. Y yo hablo de virtuosidad porque la voz cantada sigue unos resonadores y la voz hablada otro. Y tú lograr utilizar esos resonadores. Entonces, lo primero que al verte se me ocurre preguntarte desde nosotros, desde el consultorio de la voz, leía que a ti siempre te atrajo imitar diferentes voces y hay una jugarreta que tú hiciste en el colegio, imitaste la voz del rector y generaste un caos en el colegio. Esa es una buena anécdota para empezar. ¿Nos podrías hablar de ese momento que haces esa locura en el Claro, colegio? claro. Es en la etapa, en la época de la rebeldía de uno, en que uno quiere ser es el chacho del colegio, pues no me refiero a único, sino todos nos creemos los chachos del colegio, cuando son los 2 últimos años que nos sentimos grandes, ¿no? Grandes, nos sentimos invencibles y queremos destacar sobremanera y a la vez encajar en grupos del colegio y, en fin, quieres llamar la atención. Entonces, yo ya imitaba al rector, imitaba a algunos profesores e imitaba a algunos compañeros. El rector era, nosotros le decimos el hermano rector, porque en esa época yo soy del colegio Champañá de Popayán. Esos Oh, son hermanos maristas. sí, Hermanos maristas son que se deben a la Virgen María. Entonces, y ¿por qué el Champañá? Porque el fundador fue Marcelino Champañá, el santo Marcelino Champañá. En mi época era beato. Marcelino sí, Champañá, de Francia. El caso es que todos los rectores duraban 2 años y siempre eran hermanos rectores sí, pues, curas religiosos. sí, sí, sí. Eh, y este me tocó, era el hermano Raúl Arteaga y era de Nariño y tenía una voz particular y hablaba siempre como en una misma tonalidad, parecía robot. Entonces, nunca, siempre los hermanos rectores salían al patio y nos hablaban, nos hacían formar y hablaban. Él no, él prohibió, decía que eso era perder tiempo, entonces él todos los días a las 8 de la mañana hablaba por el altavoz del colegio y se oía eso. Entonces fue muy particular que uno decía, "Ve, señor tan raro". Pero entonces era más fácil de imitar, porque tú sabes que a través de la tecnología la voz se deforma, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, hoy en día caigo en cuenta que era más fácil de imitar. Bueno, pedí permiso para ir al baño y de pronto yo vi la rectoría abierta y se veía el micrófono de donde hablaban. Y él te Y, llamaba. y lo hacía así, lo hacía así. Entonces yo dije, me fui para allá y yo no aguanté. Eso simplemente era hundir un botoncito y ahí estaba el micrófono y empecé, un momento de atención, por favor. Le rogamos a todo el alumnado que a partir de este momento todo el alumnado puede salir al recreo y esperamos a los profesores en el aula máxima. El aula máxima era el teatro del colegio, pues. Y eso fue todo lo que dije y salí y ya iba corriendo cuando sentí fue que me cogieron el pelo
y era lo que entonces se llamaba el prefecto de disciplina. Eran tenaces los prefectos de disciplina, eran tenaces. Eso eran unos soldados. Era impresionante. Y este era ex militar, además, Pacho. Y ahí obviamente pues fui castigado, me iban a echar, me llamaron mis padres, no me echaron porque yo pertenecía al equipo de baloncesto del colegio, estábamos en finales, etc. Me salvé, pero me dejaron matrícula condicional. Dios, pero mira qué riesgos. Tú lo hiciste, no pensaste en los riesgos que había. No. De hecho, uno de adolescente no piensa en riesgos, jamás. No, es verdad, es verdad. Y clínicamente está comprobado que solo hasta los 21 años hay un área del cerebro que se desarrolla que es la que te da la responsabilidad, la que te permite medir riesgos. Por eso tú a los 16, 17 te tiras de un paracaídas o crees que el mundo no te va a pasar nada. Es verdad. Yo fui una chica que también me tomé muchos riesgos y pienso en mis pobres papás lo que sufrieron. Y mira qué interesante, ¿no? ¿Te acuerdas que la mayoría de edad era a los 21? Bueno, en Estados Unidos sigue siendo a los 21. La mayoría de edad se bajó más por cuestión de los votos. Claro. Pero realmente, cerebralmente, nosotros estamos maduros es a los 21. Sí, un poco más maduros. Porque creo que nunca terminamos de madurar. Yo creo. Digamos que en las conexiones cerebrales estamos como en un punto muy bueno. Después por allá a los 35 dicen que nos cuesta más trabajo los cambios, pero aún así los podemos hacer. Eso lo bello del cerebro y del ser humano. Sí, señora. Así Depende es. mucho de la voluntad. Bueno, ¿alguna otra jugarreta que tú hayas hecho por esas épocas de riesgos? ¿Alguna otra jugarreta que hayas hecho con tu voz? Sí, pero no en el colegio, sino en la universidad. Ajá. Yo me hice pasar varias veces por médicos, que eran nuestros docentes, sobre todo pues obviamente yo los imitaba en el salón de clases y me pillaron varias veces. Y hubo uno al que yo le tenía terror, que era el doctor Jaime Nates, que en paz descanse, reumatólogo, sumamente estricto y la verdad, siempre me pasaba que yo estaba haciendo alguna pilatura y él me veía y me hacía bárbaro. Él me tenía entre ojos. Y me costó mucho, pero la jugarreta, digamos, las jugarretas más importantes que hice fue en el internado. El internado es el último año de estudiante. Sí. Y que es como prácticamente vos casi que dormís en el hospital. Bueno, no sé hoy en día, pero en esa época sí los turnos, ahí va a pasar mi suegro. Saludos. Ay, qué maravilla, es muy guapo. O sea, ya sé por qué. Se ve muy guapo el señor. Entonces, yo me hacía pasar por doctores para cambiar turnos. Yo cambiaba turnos. Aparte de eso, había unas compañeras, por ejemplo, si yo estaba en un turno muy suave, un turno muy suave era, por ejemplo, hospitalarias o de pronto el área de hospitalización. ¿Listo? Entonces tú llegas, cuadras todos los pacientes, los miras, haces una evolución, dejas todo preparado y prácticamente ya en la noche no pasa nada. Mientras que los de urgencias sí está todo el tiempo boleando. Entonces, yo sabía, y algún día, la que más me acuerdo era una amiga que había venido de la costa de Barranquilla, había llegado y le tocó hacer ese año. Entonces, imagínate la dificultad en una ciudad ajena, en un hospital ajeno, con quienes no hiciste la carrera, además de Barranquilla, y la niña era medio pupi, entonces estaba en urgencias y la llamo yo, me hice pasar por un pediatra, eso fue en pediatría, por un pediatra y le dije, hazte cuenta tú, Ivette. Doctora Ivette Hernández, me hace el favor. Te habla el doctor Ed Hadwe, porque era el doctor Ed Hadwe, pediatra. Y empecé yo a decirle, le voy a mandar un niñito, él decía un enanito, le voy a mandar un enanito con todos los chicharrones del mundo. O sea, yo se los narré, tiene esto. Yo lo atendí personalmente, se lo voy a enviar en una ambulancia, a usted le va a llegar. Y ella, sí, doctor, claro, doctor. Necesito que usted deje todo lo que está haciendo, salga a esperar la ambulancia y me lo recibe. Le hace esto. Y ella, sí, doctor, pero repita conmigo, a ver, ¿qué tiene que hacerle yo? No, qué miserable. Canalícele una vena, con la que líquidos a tanto. Tiene que ponerle, iniciarle el plan y así, doctor. Y ella, yo sabía que estaba llena de trabajo. Y al final le digo, y por último, usted me hace el favor
y me invita a almorzar a Camilo Cifuentes. Perdón, doctor. Tiene que invitar a almorzar mañana a Camilo Cifuentes. Y yo, ¿y por qué, doctor? Porque estás hablando con él, pendeja. Esa muchacha, mira, me dejó de hablar como 2 semanas. Me quería matar. Me fui a buscar hasta allá a Hospitalarios y yo corría. Yo me escondí por todo el hospital. Me dejó hablar. Obviamente, ya pues, después fui a presentarle excusas y toda la vaina, pero y estaba, no, y cosas así yo hacía, cosas así. No, pues es que imagínate, uno con todos esos turnos y que le pongan eso, uno siente que se va a morir de que aplasta la responsabilidad y además la amenancia. Mire qué interesante cómo se va caracterizando el personaje para quien nos escucha a través de 3 elementos de la comunicación. El lenguaje. El señor usaba, o sea, las palabras, usaba el enanito, la forma. A través del cuerpo, miren ustedes cómo Camilo transforma el rostro, los tejidos blandos del rostro para que la voz suene como el personaje y cómo también emplea en la voz, que nosotros los fonoaudiólogos hablamos de la voz y el habla. Cuando él estaba imitando al rector, usó la R típica de Nariño. La R. Entonces, mire cómo acunen a todos esos elementos que es una filigrana. Ahora, viene una pregunta necesariamente ahora que hablas de ese turno, de tu trabajo como médico cirujano. ¿En qué momento decides hacer esa transición tan abrupta, ¿no? Porque pues además, y más en ese momento, en esa época, los médicos tenían un estatus muy grande y como que tú decirle a tus papás, soy médico y ahora me voy a dedicar a ser humorista. ¿Cómo decides dejar ese trabajo para, o sea, dejar tu vocación de médico para vivir tu pasión de humorista? ¿En qué momento haces esa transición? ¿Qué la detona? Bueno, confluyeron varias cosas, y creo que ahí es mágico. Yo no sé cómo llamarlo, pero lo que yo siento es que de pronto fue una guía de Dios. Yo soy creyente católico y otros pueden hablar de que confluyó el universo para que se diera. Varias cosas. Yo estaba recién casado. Yo me casé el 14 de octubre del año 2000. Yo ya venía, obviamente, pues estaba ejerciendo, conocí a mi esposa, ella me conoció como médico, no como artista, lo cual es muy bonito, pero poco a poco fue aflorando el artista y yo le di cualquier cantidad de serenatas que te puedas imaginar, se las di todas a mi esposa. Mariachi, grupo andino, grupo coral de cámara, los clásicos, los tríos, con banda, batería, guitarra eléctrica, todo con sonido afuera de la casa, una cosa impresionante. Tanto así que mi suegro, eso es un pequeño paréntesis, mi suegro estaba cansado de que yo llegara a tocar y mi cuñado, para que me abriera la ventana y conectar los equipos. Entonces me mandó a hacer una toma eléctrica afuera de la casa para que yo llegara. ¡Fantástico! Sí, bueno, y de hecho ahorita la vi afuera. Bueno, en fin. Entonces estaba recién casado. Como médico no nos pagaban a tiempo. En una crisis hospitalaria que sigue la crisis, por supuesto. Que sigue, que es ese menosprecio a la educación y a la salud. Impresionante. Es impresionante cómo nos dejan de parias, ¿no? Sí, es verdad. Y en esa época, pues yo hacía parte de ese exclusivo núcleo de profesionales primero no bien pagos, pero sobre todo que no pagaban a tiempo. Entonces me debían 3, 4, 5, hasta 6 meses llegaron a deberme y uno recién casado y las obligaciones no esperan. No dan espera, además, sí. No dan espera. Y yo, pero gracias a Dios, yo tenía el as bajo manga, que era la imitación. Entonces yo ya hacía unos shows de manera, llamémoslo, arcaicos. Pues yo tenía un amigo pianista, empecé con un guitarrista, luego con un pianista, pero no me caracterizaba como me caracterizó hoy en día, sino que lo hacía así como estamos hablando tú y yo, cambiaba las voces y todo y cantaba. Y fui armando un show poco a poco y me empezaron a contratar, porque era agradable. Entonces me empezaron a contratar, me pagaban 50,000 pesos, 70,000 pesos, lo máximo que llegué a cobrar. Estoy hablando del año 2000, fue como 300,000 pesos, muy bien pago, ¿no? O sea, muy bien pago. Sí, Esto era sí. muy bien pago.
pero generalmente Y era no lo conseguía psicoinfluencia. uno como profesional de la salud matándose con los pacientes. Sí, Sí. sí, Entonces, sí, digamos que con eso yo me bandeaba, me bandeaba. sí, Y de pronto, entonces confluyó. Yo trabajaba en varios sitios, como nos toca a muchos, que a nosotros les toca a sí. muchos profesionales de la salud. Profesionales golondrinas. Sí, eso, tal cual. Y uno de esos sitios era un hospital en una zona bastante caliente o roja de acá del Cauca, se llama El Tambo. Sí, claro. Y yo estaba de turno. En el hospital de turno queda un médico, porque es un hospital de primer nivel. Entonces, entró una llamada y yo como todo decente, eh, Todo el doctor. todo doctor, me identificaba. Yo no decía nada, sino, buenas noches, habla Camilo Cifuentes, médico de turno en el Hospital Santa María del Tambo. Y resultó ser la guerrilla que estaba pidiendo que lo fuera a atender porque tenían unos heridos y que tenía que... ¿Se paró? Ah, no, ese. Y entonces, que tenía que tenerlos y yo, pues, primero el susto, segundo no podía hacerlo, porque era el único médico de turno y ellos no lo comprendieron. Resumiéndolo, me convirtieron en objetivo militar Claro. y al hospital también. Y obviamente a mí se me subieron acá. Ahí sí los resonadores todos quedaron acá en los... Acá, todos. Entonces, eso. Qué duro. Segundo, días antes había venido a Popayán un grupo de humor muy famoso por esa época que se llamaba el Manicomio de Vargas Ville. Pero por Y supuesto, yo lo oía, era fantástico. eso, Imitaba a todos los políticos en una escuela con una profesora y todo eso. tal cual, Sí, tal cual. sí. Y ellos me vieron, es decir, yo me les presenté, les dije de lo que era capaz de hacer y yo solamente les dije, necesito su opinión, si tengo o no tengo madera, si soy o no soy bueno, para no quedarme en el círculo de la familia y los amigos que digan, ay, usted es muy bueno, pero puede ser ojos no objetivos. Y ellos me dijeron que si quería trabajar con ellos, yo dije pues que yo era médico y que no mirábamos, que no sé qué, pues pasó esto, entonces miren, la seguridad, recién casado, mal pago, y fuera de eso había la oportunidad del manicomio de Vargasville, eso fue, entonces ahí mismo llamé, empezaron las cosas a funcionar y me fui para Bogotá. Increíble. Mira cómo se va dando y son pocas las personas que de pronto dicen soy capaz de dejar una profesión con tanta reputación como el médico, pero lo que tú dices, yo también soy creyente y aquello de todas las cosas nos ayudan para bien, que pueden parecer aparentemente malas y mira cómo te ha llevado. ¿Cómo empieza? Hay una formación profesional en esto, hiciste toda una formación como médico con todo esto que cuesta. Hay una formación profesional para ese bailarín de la palabra que eres tú, para ese escultor de personajes. Oye, tú tienes unos adjetivos calificativos fantásticos. Bailarín de la palabra, increíble, qué bonito. Eso hace que uno como que se enaltece lo que uno hace, porque uno a veces piensa que es común y corriente. No, no Mira, eres común y corriente. tú y un amigo mío que se llama Jorge Alfredo Vargas, que tú lo conoces, Sí, claro. eh, son los únicos que, digamos, en su determinado momento utilizan unos adjetivos calificativos bonitos y adecuados que te sacan del centro y te Gracias. hacen pensar que realmente lo que haces vale la pena. Él llega y me dice, es que, mira, tú no eres consciente, lo que pasa es que lo haces ver muy fácil, pero para ti a veces, y es verdad, a uno a veces se le convierte en paisaje lo que hace y cree que es Es normal, verdad, es cuando para verdad. otros es algo extraordinario. Y uno, ay, sí, no, pues no lo veo así, pero bueno, pero chévere. ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué formación profesional Ah, haces? ok. ¿Cómo es tu formación profesional para ser este Pues, artista? pues profesional no, pero sí tuve unas bases muy buenas y que a las cuales creo que le debo, primero, el saber cantar, el oído musical, la capacidad de hacer segundas y terceras voces, que eso es importante para al momento de hacer armonía. Pues primero que todo, el oído musical es heredado y además estimulado porque en mi casa todos los días, todo el tiempo se escuchó música. Mi papá cantaba muy lindo, muy lindo. Él era arrítmico, pero cantaba muy lindo. Cuando hizo su especialización en los Estados Unidos, él estudiaba y de noche cantaba en bares y cantaba en matrimonios y lo contrataban. Entonces yo siempre tuve como esa imagen de alguien que era un artista, además de su profesión. Mi mamá también le gustaba mucho la música y eran dos géneros distintos. Mi papá escuchaba unos géneros, mi mamá otro. Por un Increíble. lado. Segundo, cuando niño, mi papá y mi mamá me estimularon a
entrar al Conservatorio de Música de la Universidad del Cauca, donde mi papá era profesor. Entonces teníamos ciertas ventajas como hijos de profesores. Entré al coro de la universidad y ahí empezó, digamos, ese estímulo, esa carrera, esos primeros pasos. Luego continué y, digamos, hasta que cambié de voz, la profesora de coro me dijo, por favor, ¿ya empezaste a cambiar de voz? Además, ¿puedo contar la anécdota de mi cambio de voz? Claro que sí. El coro de acá de Popayán viajó a Bogotá a un concurso de coros que era de un programa en vivo que se llamaba El Club de la Televisión, de Carlos Pinzón. Claro, ya estaba pensando que era como a las 6 de la tarde, algo así. 6 de la tarde en vivo. Entonces, eso era muy visto. Sí. Hacían hicieron el pesebre más grande del mundo en Corferias, que estaba recién inaugurada. El pesebre más grande del mundo era en vivo. Entonces, aparecían los coros ahí cantándole al pesebre y nosotros fuimos. Y en ese viaje, en ese momento en que fuimos al concurso, yo era la voz líder de la segunda voz, de la segunda y tercera voz del coro. Era el líder porque pues gracias a Dios, era muy perceptivo y muy bueno. Y de pronto ya estaba hablando ahí. Y me dice, miércoles, ¿qué hacemos? Entonces pensamos que era una disfonía o algo así. Y me dice Lucía Arciniegas, la gran maestra, me dice, no, ya empezaste a cambiar de voz, ya no hay nada que hacer. Entonces, habían dicho... Llegó el angelito y llegó el hombre. El micrófono, para que ponían un micrófono para cada voz. Entonces, pónganselo a Camilo y yo. ¿Qué me tocó hacer? Entonces, claro, se oían todas las voces y bueno, eso fue cambio de voz. Bueno. Entonces tuve esa formación, luego el coro de la universidad y luego, como siempre me ha gustado la música y he sido empírico, yo aprendí a tocar guitarra imitando, viendo a los demás y dándole y practicando. Rasgar guitarra, no tocar guitarra, rasgar guitarra. Pero siempre he estado con amigos músicos. Entonces yo me les pego y les digo, ok, ¿y esto qué es? Y el do, y la escala, y he sido como muy perceptivo, siempre he pegado a amigos músicos. Y por último, pues ya en estos años de profesionalismo, y sí, pues voy con fonoaudióloga, foniatra, especialista de la voz, amigas que son coaches vocales para que ya digan, hombre, cómo calentar, cómo enfriar la voz, cómo apoyar, cómo mejorar ciertas cosas que obviamente ya soy profesional, pues tengo que hacerlo. Esa ha sido mi formación. Entre otras, a propósito de calentamiento vocal, el 12 de diciembre voy a dictar un taller al cual te invito a la gente que está conectada. Yo me precio de tener la mejor rutina de calentamiento vocal para voz hablada, no para canto, y la voy a enseñar. Por favor, ahí voy a estar. Pregunto a las personas, ¿usted va a un gimnasio y hace rutina de calentamiento? Claro. Usted ve los atletas como Katherine Ibargüen, cualquier atleta famoso que dura 8 horas trabajando su cuerpo, 6 horas un bailarín y hace un entrenamiento muy concienzudo. Sí. ¿Cuál es su entrenamiento si la voz es ante todo músculo? Bien. Yo logré hacer una rutina que dura 5 minutos. Inicialmente, cuando estuve trabajando en televisión, hacía una rutina de 45 minutos, que tenaz. Y un día Yolanda Ruiz me dijo, no, denos una rutina. Esa expresión de bailarín de la palabra se la aprendí a ella. Ella me dijo, sabía que yo hacía ballet clásico, no era buena, pero hacía ballet clásico. Ella me dijo, usted como bailarina clásica tiene una rutina. Denos una rutina que nos permita calentar muy rápido la voz, porque nosotros tenemos la exigencia de un bailarín de la palabra. Ahí fue donde aprendí, dije, hay personas que son bailarines de la palabra y por eso te considero a ti así. Y les logré hacer una rutina de 15 minutos y les fascinaba. Hacían muy juiciosos todos los de Prego Televisión, que luego se convirtió en Caracol. Prego Televisión, allá en el Parkway. Y después me puse a pensar que un ejecutivo no tiene el tiempo de dedicarle 15 minutos de una rutina de 5 minutos que calienta todo y se basa en principios fisiológicos. El 12 de diciembre están invitados. Pero continuando con Camilo, que es lo que nos interesa, ¿qué cuidados? A propósito de ese, ¿qué cuidados sigues con tu voz? Porque yo una vez
te contactaron del consultorio de la voz y tú dijiste tan temprano no, porque mi voz está dormida, no ha despertado. ¿Qué cuidado sigues con ella? Sí, aprendí que obviamente tengo que calentarla todos los días para hablar, yo. Bueno, ¿Sí? O sea, debo hablarla. Entonces lo hago en el baño porque hay unos muy buenos resonadores en el total, baño. Además sí. estoy solo, estoy tranquilo. Para mí el baño es el lugar ideal para tu vida y para todo, para pensar, para planear tu día, para crear en los distintos estados del baño, ¿no? Sí. Yo no sé por qué uno después de evacuar urea, como que se le ocurren los pensamientos. Sí, sí, parece Uno que es inspirador. te libera de pensamientos tóxicos y te salen los que son. El riñón y el pensamiento algo tiene, pero la inspiración. Es un bonito título para un libro, El riñón y el pensamiento. ¿Cómo, Entonces, cómo me dar ideas? eso hay, el toque de humor. Entonces tienes una rutina estructurada, tú tienes un calentamiento específico y estructurado que es el calentamiento de Camilo. Sí, ya lo volví rutinario, digamos, ya está en mí, ya está inconsciente, llamémoslo así. Entonces, yo ya sé que entro a la ducha, abro y empiezo a hacer, eh, ¿cómo le llaman? Bueno, como unas figuras. Nosotros llamamos sonidos oclusivos y al ocluir, al hacer y al hacer, ¿qué pasa? Que toda la fuerza que viene desde el pulmón y que abre los pliegues vocales de alguna manera también puede lastimarlos. Cuando el sonido encuentra un obstáculo en los labios o en los dientes, digamos que toda esa fuerza se va hacia la parte bucal y descansa la parte vocal, porque todavía hay gente que dice cuerdas bucales y no están en la boca, son de voz. Sí, señora. Sí. Entonces arranco esa rutina de y a gesticular. Entonces, farelino, muno, lire, farelino, muno, lire, blam, blim, blim, blum, blum. Y empiezo y obviamente aprovecho el agua caliente y empiezo a hacer los movimientos musculares y es impresionante, impresionante como tú sientes que es como si toda la noche hubieses estado así apretado y de pronto entonces ya a moverlo, tal, el panera oblicuo para el esternocleidomastoideo, etcétera, etcétera. Pero en mi caso, creo que depende del tiempo. Hay calentamientos mucho más amplios y otros más corticos. Unos flash para cuando te toca de pronto una entrevista a las 7 o 8 de la mañana y apenas te despertaste. Corrígeme, por favor, Ivette, pero yo tengo entendido que la voz se despierta a las 2, 3 horas, como que llega a su punto ideal, ¿no? Es verdad, mira, eso tiene que ver, y Camilo lo sabe como médico, con esa interacción entre dos sistemas que nos regulan la vigilia y el sueño, la creatividad y la alarma. El sistema simpático que regula la vigilia, pero también la alarma, el estar para protegernos, y el sistema parasimpático que nos permite crear, descansar. Bien, cuando nosotros nos levantamos, estamos muy parasimpáticos. ¿Eso qué significa? Los pliegues vocales están gorditos, flojitos, los llamamos hipotónicos, están con bajo tono muscular y también nuestro cuerpo. Nadie por la mañana, por ejemplo, en los bailarines, se pondría a hacer toda una cantidad de elementos, recién se levanta y ponerse las zapatillas, se les quiebran los pies. Un bailarín de la palabra tiene que esperar que ese sistema simpático entre y tonifique adecuadamente los músculos para poder hacer esas exigencias vocales. Sí, es real. Ok. Sí. Y en ese orden de ideas, pues sí, obviamente lo que tú decías, y creo que había una pregunta por ahí al respecto, hay un tipo de calentamiento para la voz hablada y otro tipo de calentamiento para cantar. De acuerdo, de acuerdo. Son diferentes y eso me encanta que lo enfatices, porque muchas personas de la voz cantada, perdón, de la voz hablada, acuden a calentamientos de la voz cantada y no siempre ayudan, son diferentes. Y hay muy buenos calentamientos para la voz cantada, pero pocas personas saben calentar la voz hablada. Es cierto, es como si tú calientas para salir a caminar o para una competencia de atletismo. De acuerdo, de acuerdo. ¿En qué radica esa diferencia? Por ejemplo, ¿cuál sería esa actividad concreta para calentar la voz cantada y la voz hablada? Sí, que es una pregunta. ¿Me escuchas, Camilo? Sí. Camilo, tú que cantas y hablas, ¿qué rutina haces? ¿Cómo haces las dos? No, Se nos detuvo otra vez, entró una llamada ya, se nos...
Nos quedó el Siempre retrato hago, de de pronto hay peco de, ahí creo que ya estamos. Ya, otra Es vez. que preciso, este es el momento en que empieza todo el mundo a hacer las llamadas Sí, y uno, Dios mío, creo que no han inventado la tecnología de hacerlo. Bueno, en fin. La que te estaba comentando, entro al baño, empiezo a hacer el calentamiento normal. Entonces empiezo blam, blem, blim, blom, blum, blam, y voy subiendo por tonos. Blam, blem, de semitonos. Blam, blem, blim, blum, blum, blam, blem. Y empiezo, yo mismo empiezo a hacerme monólogos, a inventarme vainas y hablarme a mí mismo. Entonces, tratando de escucharme a ver cómo está mi voz. Hay momentos que mi voz está muy, muy, muy cansada, entonces me toca demorarme un poquito más, sobre todo para, no, es decir, para cantar uno va sí, subiendo de tonos, no de volumen, sino de tonos, porque uno tiende a ir a decir, oh, 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 y ya. no, 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 Es va, fundamental. La mayoría de personas confunden tono con volumen. Tono, perdón, volumen es la fuerza o debilidad con la que hablo. Y el tono es la escala musical, do, re, mi, fa, sol, así que en la voz hablada también se da. Por ejemplo, hay una diferencia entre que yo diga hola, hola, que es volumen. Tono es hola, hola. Eso es tono. Entonces, no pueden unir en el calentamiento. No es tan sano unir el calentamiento con volumen y tono porque se pueden lastimar los pliegues vocales. sí, Uh -huh. siempre hay que hacerlo y además hay que aprender a tomar aire, que Sí, tomar aire para poder que la voz salga plena, porque las grandes desafinaciones y tú te lastimas las cuerdas vocales cuando no está bien aireado. Entonces haces exacto. o esos remanentes que te quedan así, eso Sí, es sumamente dañino. Otras cosas que aprendí, por ejemplo, si me preguntas, yo hace mucho tiempo no voy a sitios muy bullosos, llámese, bueno, y ahora con la pandemia menos, pero discotecas, bares, porque todo el tiempo estás gritando. sí. Entonces, al gritar, imagínate uno gritando, si llega a las 9 de la noche y sales a las 2 de la mañana, 10, 11, 12, 1, 2, 5 horas gritando, aparte del daño a tus oídos, por un lado. Por otro lado, eh, la, la, hay unos mitos que yo no sé si ya los hablaste en algún otro momento, Ivette, pero sería, si no lo has hecho, sería muy chévere hacerlo, sobre los líquidos para calentar, ¿no? Sí. Que dicen, no, sí, mándese un ron, Uy, no. mándese un ron y ya No con he eso hablado calentó. todavía. Y mira que lo tengo planeado, pero no he hablado. Pavoroso. Sí. Sí, y entonces esa cantidad de mitos urbanos que existen para calentar la voz, entonces, o para aclarar la voz. Cometemos muchos errores. Yo creo que de pronto la charla podría ser errores para tu voz. Entonces, un error, por ejemplo, Mira que yo te doy eh, ideas, tú me das ideas. Chévere. errores para tu voz. Que de pronto uno siente una flema y empieza, eso ahí estás lastimando las cuerdas vocales. Hay que inspirar y tragar. Ah, es perfecto. Mira, Camilo está bien entrenado por foniatras y fonoaudiólogos. Los pliegues vocales, si los imitáramos, se moverían así, están unidos adelante, abiertos atrás. Sería como un movimiento realmente así. Pero si lo pusiéramos en cámara lenta, sería esto. Si ustedes que nos están viendo aplauden durísimo, solo con que aplaudan 3 veces, sienten todo ese hormigueo, como inflamación de las manos, calor. Es lo mismo que se siente en las pliegues vocales. Un carraspeo es un golpe durísimo sobre las cuerdas y termina siendo un daño gravísimo. Se vuelve un factor repetitivo. Tratas de quitar la flema carraspeando, carraspeas y te aumenta la flema, entonces se vuelve un círculo vicioso. Santiago Correa nos pregunta, para aquellos que estamos iniciando en la locución, ¿qué nos recomiendas? Mira qué buena pregunta. Muy buena pregunta. Primero, te voy a hablar de varios aspectos. El primero, ser auténtico. ¿Sí? Tienes que ser auténtico. O sea, no trates de imitar a otros locutores, porque te conviertes en uno más. Y hay unos puntos de referencia que han logrado su éxito porque han puesto ese primer lugar ahí, como dice, uy, por ejemplo, Yamid Amar,
¿sí? Sí. Y no se le entiende nada, pero ese es su sello, ¿sí? Juan Gosaín tenía su particularidad por su voz. Sí. Decía, Con una- buenos días, les hablamos desde RCN, la radio sonora, la torre sonora de RCN. Están en este momento a las 11:51 de la mañana. Y así, entonces tenía un sello particular. Pacheco tenía su sello particular. Entonces, ¿Cómo era la voz de Pacheco? las letras, hoy estamos. ¿Quiere cacao? Entonces decía así. El mismo Jorge Alfredo Vargas tiene su sello. Que dice, buenas noches, señoras y señores, buenos días. Les habla Jorge Alfredo Vargas, presentador de Noticias Caracol. Estamos aquí en vivo. Entonces, primero que todo, tratar de ser auténtico en lo que quieres proyectar. Segundo, prepararte muy bien para la voz locutiva, para la voz del locutor, en cuanto a qué tipo de locutor quieres ser. Es distinto ser un locutor de noticias, un locutor de farándula, un locutor de deportes, es distinto. Hay que proyectar la voz. Como establecer el nicho, ¿verdad? Como Establecer establecer el nicho. ¿Qué es lo que quieres proyectar? Tercero, saber, ya hoy hay unos cursos y obviamente creo que hay unas carreras para saber modular, para saber vocalizar, para saber entonar adecuadamente, para que si vas a hacer radio o televisión, en radio tienes que ser sumamente expresivo con la voz para que la gente oiga claramente. En televisión no se necesita tanto porque ya te están viendo. Entonces mucha gente con solo verte, tú sabes que mover los labios, ya uno dice, quiso decir maleta y no paleta. Sí. Cosas así. Y por último, creo yo que es muy importante ser, para mí, hay que ser integral. O sea, tú hablas de locución, pero yo sí estudiaría música, estudiaría algo, o sea, cosas que te complementen. Si yo fuera locutor, estudiaría algo de música, un instrumento, estudiaría algo de relaciones interpersonales, de psicología. O sea, lo complementaría para ser un locutor integral, que sea capaz de entender el lenguaje verbal y el no verbal de las personas, de cómo llegar y transmitir adecuadamente, cómo encontrar esos momentos de dinamismo para no caer. Haría, por ejemplo, también haría curso de coaching. Yo haría eso. Súper, súper. Mira, ¡ay! Se me adelanta, Camila. ¿Cuál ha sido la voz más difícil de imitar para ti por tus características? Era una pregunta que tenía entre el tintero. ¿Cuál ha sido esa voz que te ha dado más retos y cuáles han sido las voces femenina y masculina que te han dado más logros, más reconocimiento? Yo por ahí te vi a ser así el Vía Cruz y bien. Se nos detuvo otra vez Camilo. Las llamadas. Sí. Evidentemente, perdón. ¿Ahí ya me oyes? Sí. Ahí. Se nos volvió a detener. Ahí ya. Ahí, ya. Perdóname. Estamos en el momento culmen y así como en las buenas novelas, como que nos llega ese. Estamos así como esos amantes que no se logran ver en las novelas. Camilo, te quedaste sin sonido. Pierangela, ya, ¿será? Sí, señora. No tenemos sonido en Camilo. No, creo que fue por tendría que salir de la aplicación y volver a entrar porque creo que con las entradas que ha tenido, de pronto le deshabilitó el micrófono. Claro. Están muy interesantes las preguntas, de hecho. Realmente. Y saber, por ejemplo, que un imitador tiene tanto nivel de preparación y prepararse también en términos de escucharse, capacitarse para también tener, por ejemplo, una base musical. Hola. Es súper importante. ¿Nos escuchas ya, Hola. Camilo? Sí, sí, perfecto. Estábamos hablando de cómo tus comentarios exaltan la formación profesional de un humorista. Me encanta. Bueno, dejo las preguntas en pantalla y me retiro para que sigan. Gracias. Entonces, estábamos hablando de la voz que te ha costado más, que ha sido tu mayor reto, que tú dices muy difícil de imitar.
y la voz o voces que te han dado más réditos, digámoslo así? Bueno, algo me pasa, ya no te oigo bien, Ivette, pero voy a responder, si mal no estoy, si leí bien los labios, creo que las voces que más reconocimiento me han dado, las voces femeninas, evidentemente ha sido Elenita Vargas y Celia Cruz, siendo dos voces muy distintas. Elenita Vargas, siendo una voz medio ronca, que llamaba la ronca de oro, y una tesitura tirando hacia la masculinidad, o por lo menos para un barítono es fácil llegar. Para los que de pronto no saben los calificaciones, los calificativos de las voces en hombres son bajo, barítono y tenor. El bajo es la voz más baja, la que suena bajo. Barítono es la voz algo como la mía, y tenor son los que hablan un poquito más agudo. Y en las mujeres son las contraltos, semisopranos y sopranos. Ajá. Entonces, y así pues, van subiendo, digamos, hasta los mismos contraltos, y Elenita Vargas era contralto. Entonces a mí me quedaba fácil llegar a ella y hacer la voz y escucharla y medio ronca. Entonces decía, ¿cómo quieres que te dé mi corazón si no me dejas ni verte, ni mucho menos tenerte? Ahí hay tres cosas. Es medio ronquita, susurrada, muy susurrada, y eso te cansa las cuerdas vocales. Bastante. Susurrar cansa mucho. Y tercero, la intención como así como desgarradora de cantar porque no hay que quedarse solamente en la imitación de la voz, sino es un conjunto de cosas. Y la otra fue Celia Cruz, que era la antítesis, era una voz mucho más aguda. Obviamente yo le bajo el tono para poder acceder al voz, pero lo importante es el color o coloratura, que ya tú explicarás a la gente la diferencia entre tono, timbre y coloratura. Pero la coloratura de Celia Cruz era mucho más así, era mucho más brillante, y había que meterle, por supuesto, el cubano, chico, el cubano, y meterle era solo alegría, era fuerza, era ímpetu, era una cosa impresionante. Y yo en mi caso siempre gesticulo ya con la voz parecida. Por ejemplo, vieron que Lenita lo hacía así para que salga parecida. En cambio, Celia es la antítesis, toda la cosa, saca la voz así. Gracias, todo es azul. Y bueno, eso era una tromba. Son dos mujeres polos opuestos, pero exitosas cada uno en su nicho. Y las voces más difíciles en su momento fue Diomedes Díaz por varios motivos. Perdón. Ahí está la flemita de la mañana. Diomedes Díaz, primero, Diomedes tiene una particular, es el que más cansado me deja, porque es todo el tiempo a voz plena, es como medio gritada, ¿no? Todo el tiempo. Dale. Dime. Dale, vuelve otra vez a ese pedazo. Una hebra de cabello adorna mi cuerpo, una hebra de cabello. Entonces todo el tiempo es gritado. Eso me deja muy cansado. Claro. Segundo, yo no tenía el feeling vallenato, no tenía ese swing, ese sentimiento, no lo tenía impregnado. Entonces me costó trabajo empezar pues, en primer lugar porque al principio no me gustaba, pero en segundo lugar cuando ya lo encontré, ya supe, ya me encantó la música y el origen, empecé a entenderlo. Y tercero, ya cuando me encontré con él, ya capté la energía, capté qué era lo que él hacía, y ahí ya fue. Y hoy en día lo más difícil son dos. Marc Anthony, por la tesitura. Uy, que es impresionante. Es impresionante. Y segundo, los reggaetoneros. Por una razón muy sencilla, Iván. Porque los reggaetoneros todos tienen mucha máquina. Entonces tienen... ¿se lo hace mucho el iTunes? Mucho iTunes, perdón, iTunes, ¿cómo se llama? Autotune. Mucho autotune. Ajá. Tiene además 2 y 3, 4 voces grabadas, es decir, 2 veces la misma voz de él. Para robustecerlo. Exacto, para como, no sé, darle unos efectos raros. Y pues yo lo podría hacer, y lo podría hacer pregrabado, pero no, para mí no tiene chiste como imitador. La magia del imitador es tratar de hacer en vivo lo que la gente oye pregrabado. Eso es. O sea, que tú al imitarlos tienes que ponerte cantidad de
de resonadores que imiten lo que el estudio hace montando una voz sobre otra. ¿Tienes alguno que nos pudieras dar aquí en primicia y nos lo imites un momento? Sé que estoy exigiendo a 1 hora de la mañana, que es un pecado, pues, como dicen las abuelitas. Por ejemplo, Daddy Yankee tiene varios momentos. Uno es así, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Entonces, hay que buscar la manera de cambiar la voz, algo así. ¿Qué más? Ahora todos, Maluma Baby, a princeso. Sí. ¿Qué más? ¿Cómo es que? Sí. Tú me partiste el corazón. Es como si estuviera todo el tiempo quejándose o como en un estado de preestreñimiento, no sé. Ya, es algo así. ¿Cómo crean un estilo, no? Que a uno les guste, a otros no les guste, en fin, pero mire que acaba de hacer algo muy interesante. A mí me impacta que Maluma cante porque la quijada nunca la abre. Y yo digo, ¿cómo no le sale con la quijada tan cerrada? Sí, claro. Esa S le suena fuerte, pues es paisa, pero ante todo porque es que como la S no tiene dónde moverse, y esto para las personas que tienen angustia con su S, miren las vocales alrededor de la S, si cierran demasiado, pues es porque no están moldeando las vocales alrededor de la S. Ivette, perdóname, para los que nos están viendo, mira, lo que tú acabas de hacer, esa es la mejor manera de imitar un paisa. Así, cerrar aquí, no abrir así, pues, para que sea María, pues, ¿sí o no? Es que lo que pasa es que nosotros acá en Antioquia, María, eso es una cosa, es la mejor manera de imitar un paisa. Pues, sabemos que nunca podremos llegar a imitar bien ni paisas, ni costeños, ni búcaros, los que no somos de cada región, pero es un principio. Qué bonito. Camilo, a propósito de esto y ya yendo cerrando nuestra entrevista y con toda la generosidad que tú nos has dedicado este tiempo, ¿cuál es, o sea, tienes un personaje, como estás ahora buscando a los reggaetoneros y estás buscando a Marc Anthony, pero tienes un personaje, tú lo analizas, si pudiéramos hacer una lista como cuando preparamos una torta que decimos tenemos estos ingredientes, se mezclan así, si pudiéramos decir eso, no exactamente como una receta, pero como una estrategia, ¿qué elementos tienes en cuenta para esculpir ese personaje en ti? Primero la voz, las características de la voz, de lo que hemos hablado, tono, timbre, color, entonación, qué resonadores tiene. Segundo, ahí ya tienes el 50%, y de ahí en adelante es cómo ir. Entonces, si tienes la escultura, ya tienes la cabeza y tienes así. Ahora pongámosle ojos, orejas, nariz, boca y pelo. Entonces, las características físicas. El cabello y las cejas es prácticamente la personalidad de todos nosotros. La muestra en ese momento más claro eres tú, por ejemplo. Si yo te calveo, te quito el cabello, quedas redondita, y te quito las cejas, entonces quedamos todos extraterrestres. Interesante, claro. Una de las cosas que genera recordación es el cabello de las personas. En tu caso, tú generas una recordación fantástica por tu corte de cabello que te queda muy bien y el color que tienes. Sí, lo dicen la pelimorada por ahí, sí. Eso, y ya uno se acuerda de uno. Hay una psiquiatra amiga mía que se llama Olga Albornoz, que tiene un peinado particular, y entonces digo, ok, Celia Cruz generaba recordación, Fanny Mickey generaba recordación, hoy en día J Balvin con sus cambios de colores, etcétera, etcétera. Que le quedan lindos. Entonces el cabello y las cejas son particulares. Y obviamente pues quienes tienen barba y bigote. Mira Marco Antonio Solís el Buki, Juan Luis Guerra, etcétera, etcétera. Bueno, eso entonces van la voz, luego los signos físicos particulares, luego viene las muecas que pueda hacer la gente o la gesticulación en la cara. Entonces, por ejemplo, el puma, él es siempre mirando así como una mirada conquistadora. Dueño de ti, dueño de qué. Listo. ¿Quién más? Por ejemplo, Santos también. Es como así. Sí. Pronto, háblanos un poquito como el expresidente. ¿Cómo no? Me siento muy contento
de poder decirles que mi voz es como si yo estuviera con gripa. O sea, no, como la nariz tapada, un poquito ronco y las inflexiones son hacia abajo. O sea, yo voy hablando aquí con Ivette Hernández y me está invitando Camilo Cifuentes. Por eso creo Esa es como la forma en que hablan. Y ojo, aquí viene otra diferencia, y eso es lo chévere de lo que estamos hablando hoy. Una cosa es imitarlos hablando y otra cosa cantando. Exactamente. El imitar, por ejemplo, incluso los cantantes hablan de una manera y cantan de otra. La muestra más palpable puede ser Camilo Sesto. En algún instante a una entrevista de YouTube a Camilo Sesto y luego oíganlo cantando. Entonces Camilo Sesto hablaba así casi todo el tiempo, como si estuviera ronco. Y vos no te imaginas que alguien pudiera cantar como cantaba ese señor con esa voz hablada. Entonces, de hecho, hay una canción hablada de él que dice, ya está amaneciendo. Es como una declaración de amor a alguien y vos decís, no, eso no puede ser Camilo Sesto. Entonces, eso hoy no sé, ya está amaneciendo a fresa salvaje con ese agudo. Exacto. ¿Qué más? Bueno, entonces luego las particularidades de la gesticulación, por ejemplo, Juanes habla de medio lado, ¿entendés? Entonces él te habla así y también tiene una voz como medio ñata y pues él tiene la parte paisa pues y él medio habla medio rápido, ¿entendés? Y luego bueno, entonces habla de medio lado. Lo otro es, si sabes dónde están los resonadores, es tratar de ubicarlos. Por ejemplo, yo te voy a hacerlo y tú me dices en dónde está el resonador. Eros Ramazzotti. Son humanas situaciones, los momentos de los dos. Predominan los resonadores detrás de la nariz que llamamos rinofaringios. Lo siento y siento que está muy sobre la úvula también. Sí, tal cual. Y ahí vibra. Uno siente ahí la vibración. Interesante. Hermano bolivariano, te hablo Hugo Chávez Frías, pues. Aquí estoy, pues. Está detrás de la laringe, en esa zona que se llama la laringofaringe, que la hunde un poquito como engolada, como metida, cavernosa. Acá. Y si te colocas la mano, ahí está la vibración. Esa es una voz muy exigente porque impacta mucho sobre los pliegues vocales, por ejemplo. Sí. En la que voy a hacer a continuación me impacta muchísimo y aparte de eso me cansa. Sí. Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Wow. Uy, claro, porque está usando tonos muy agudos, pero con laringe estrecha. Exacto, y volviéndolo ronco. Además, impresionante. No hace ronco ahí. ¿Qué otro? A ver, otro más sencillo. Este es como más plena, un poquito más cristalina. A ver. Ahora te estoy conociendo, pequeño rincón de sorpresas. Ahora ya voy comprendiendo por qué pienso en ti. ¿Era el Puma? El Puma. Sí, que esa canción fue muy famosa. Claro, él tenía una voz muy plena y eso era parte de su encanto, la potencia. Es decir, poner a competir al Puma con Julio Iglesias era el antónimo. Claro. La plena voz del Puma y la voz pequeña de Julio Iglesias. La voz Maluma de Julio Iglesias. Sí, total. Sí, porque Julio Iglesias era así. Era, de nuevo con la misma piedra, en cuestión de amores, nunca de ganar. No abría la boca y salía susurrado aire a la lata. Mira, están haciendo una pregunta, John Heredia. Mira, esta pregunta viene muy a tono. Qué maravillosa pregunta, John. Cualquier persona, mira que esa pregunta yo la iba a sacrificar porque dije, pronto nos vamos mucho tiempo, pero John, gracias por hacerla. ¿Cualquier persona puede imitar voces o se requiere tener un rango específico para lograr tanta variedad? Esa era una pregunta. ¿Esto es talento, es habilidad, es la mezcla de ambos? Perdón, talento, disciplina, la mezcla de ambos. ¿Cómo se logra esto en tantos rangos? Es que la pregunta de John es muy buena. En tantos rangos, ¿cómo lo logra? ¿Tiene que tener esa particular habilidad?
Bueno, yo creo que son varias cosas. Uno, la parte fisiológica, la parte física y fisiológica. Tú tienes que nacer con unas cuerdas vocales, digamos, de determinado tipo y que estén sanas para empezar ahora sí a moldearlas. Hagamos de cuenta, Arnold Schwarzenegger, todos conocemos a Schwarzenegger, no nació cuajado, nació normal. Él se fue preparando y fue desarrollando sus músculos. Y sabemos que las cuerdas vocales son unos músculos. Son músculos. Entonces, hay que arrancar y hay que empezar a tener como una cierta disciplina y una cierta rutina para empezar a cantar, iniciar el canto. Pero, por ejemplo, para imitar, todos somos capaces de imitar. Aquí viene la parte cerebral, ya no la parte física, no la parte cerebral. Todos somos imitadores por naturaleza. De hecho, si tú tienes un hijo pequeño, o pequeño me refiero hasta los 10, 12 años, y eres bogotana, pero te vas para la costa, tu hijo termina hablando costeño, porque es por imitación, es lo que está hablando allá. Aprende otro idioma por imitación. Si te vas para Polonia, termina hablando polaco. A mí me pasó, por ejemplo, cuando a mí me llevaron entre los 5 y los 9 años a los Estados Unidos, y cuando regresé yo estaba hablando un poquito, porque no entendía. Caramba, se nos volvió a trancar un momento. Qué interesante. Yo hablaba todo el tiempo en inglés. Ahí ya, y ahora sí. Ya casi. Ahí ya. Volví. Entonces, mi cerebro no podía hacer el cambio y se me burlaban, me hicieron bullying y toda la vaina. Bueno, en fin. Bueno, entonces, estímulo auditivo para que tu oído sea musical, para que sepa la escala musical. Todo tiene un tono. Si yo toco ahorita eso con algo, espérate, aquí está. Es que me había quitado la argolla. Tratar de encontrar el tono. Un ladrido de un perro al fondo. Ahí tiene una escala musical. Entonces, todo tiene un tono en la vida, todo. Entonces, oído musical, memoria visual también para ver cómo gesticula, cómo hace la cosa. Y un estímulo, ojalá aprender a tocar un instrumento, eso te ayuda a imitar. Y poco a poco vas encontrando tu rango de voz, pero también tú lo puedes ir elongando. Yo era bajo. Yo al principio mi voz decía, oiga, usted es bajo. Y de hecho, si tú me oyes hablar, dice, ese man es bajo. Pero cuando caliento, yo llego a tonos de tenor. Por ejemplo, para hacer a Juan Gabriel hay que ser tenor. Claro, y a Marc Anthony ni se diga. Sí. Entonces, miren qué interesante. Aquí retomo varias de las cosas que ha dicho Camilo. La primera de ellas, la importancia del calentamiento, de crear rutinas de calentamiento. Segundo, el calentamiento de la voz hablada y la voz cantada son resonadores diferentes. En el caso de Camilo, el prodigio es que tiene que ha creado una rutina y una manera de hacer las dos. Tercero, la habilidad de escucha. La voz se moldea por lo que escuchamos. Por eso yo insisto y seguiré trabajando sobre que no hay voces feas, sino poco armónicas que se han ido deformando. Como dijo Mr. Fuller, todos nacemos genios y el proceso de vivir nos atonta, que vamos cambiando las voces a veces y vamos llegando a coloraturas que no nos corresponden por lo que hemos oído. La prueba la ha hecho Camilo, la prueba es que lo que dijo que le pasó en Estados Unidos, si Camilo se hubiera ido para Valparaíso, de pronto hubiera terminado con la voz muy arriba, ¿cachai? Pero si se va para Antioquia, pues hubiera terminado como mi abuelo, pues que la usaba por acá abajo. Todo eso que él hace es esa flexibilidad de resonadores. La voz es un músculo que se puede moldear, pero como músculo hay que cuidarlo. Si usted quiere ser atleta, bailarín de la palabra, virtuoso del sonido como Camilo, él se priva de muchas cosas, de bares y todo, porque hay que cuidarse. Los bailarines lo sabemos. Mi hija, que sí se dedicó al baile profesional, no iba a rumbas, no iba a nada, porque ella decía, mamá, es que el viernes, es que entre semana todo el tiempo tengo ballet, y los viernes y los sábados y los domingos tengo ballet, yo no puedo llegar con licor o algo, y se privó de muchas cosas en función de la disciplina de su voz, como hace Camilo. Y dijo algo que yo deseo recalcar acá, y es que un personaje está el 40 a 50% cuando se descubre su voz. La pregunta a todos los que nos están viendo, ¿cuál es el personaje de tu voz? ¿Le has dado importancia a la voz? ¿Calientas tu voz para sacar tu mejor personaje? Porque Camilo captura los personajes, les roba el alma, el sonido del alma, y lo mete en su voz y en su cuerpo y los esculpe
pero nosotros somos el mejor transmisor de nuestro personaje, empezando por ese personaje que somos cada uno. La mayoría no sabe poner en escena el personaje a través de su voz, y ya mostró Camilo la importancia que tiene la voz. No es en balde que las personas digan, no es lo que me dijiste, sino el tonito. Y miren cómo él habló constantemente del tono y se ha comprobado todo lo que eso influye sobre el cerebro. Ya hablaremos en otro momento sobre ello. Para cerrar, Camilo, y me da un dolor tener que cerrar, que además yo normalmente me extiendo, ¿no? Es algo que como que tenemos tú y yo, ¿no? Es algo de artistas. Bien. Sí. Para cerrar, si tu voz fuera una persona, si tu voz fuera una persona y la tuvieras ahí, ¿qué le dirías ahora a tu voz? ¡Wow! ¡Qué bonita pregunta! Le diría, muchas gracias. Muchas gracias por ser parte de mí, por enseñarme a vivir, por darme vida. Eso le diría. Fantástico. Comparto contigo eso, comparto contigo esto y los invito a todos los que nos han acompañado, a los que nos vean después, valoren su voz, cultiven su voz, aprecien su voz y aprendan a amarla, porque es la partitura de la vida. Ivette, por último, ¿sabes qué? Nos faltó en esa lista, en esa playlist de qué hacer con la voz, enfriarla. Hay que saberla enfriar también. Eso yo no lo sé. Camilo, me acabas de decir algo, yo no sabía eso. ¿Cómo la enfrías? Mira que, claro, yo hago enfriamiento, bueno, hacía enfriamiento cuando era bailarina, pero no lo sé hacer como la voz. Cuéntanos eso. Tú terminas de hacer un show o una charla, etcétera, y los ejercicios para calentamiento eran increciendo en ondas, en hipérboles, así, para ir calentando, para ir elongando a medida que vas haciendo un tono agudo, se van elongando las cuerdas vocales, ¿no? Hacen esto, y el tono grueso golpea más, pero no se elonga tanto, no está más así, sí. Bueno. Entonces haces como si fueras a bostezar, haces yo digo, ponte triste, como que se acabó el show. Pero mire todo lo que hago yo aquí. ¿Para qué? Para bajar la laringe. Aquí. Claro. Ponte la garganta aquí y haces. Claro, se siente el descenso y la amplitud de la laringe. Exacto, entonces es eso, es como bostezar. Eso. Y procurar no hablar después de eso. Ya lo hiciste durante una hora. Pues te vas haciendo. Yo siempre lo hago en el camerino, luego me voy a mi casa manejando. Y ya. Esa es una de las maneras para enfriar la voz. Fantástico. Mira, voy a explorar sobre eso porque incluso, bueno, yo una de las cosas que uso es el bostezo cuando la persona tiene laringe muy estrecha, lo hacemos los fonoaudiólogos porque, y hacemos esto que tú dijiste, ponemos los dedos acá para que el cerebro desarrolle lo que se llama propiocepción, y es que el cerebro sepa dónde está la laringe y cómo es una laringe abajo y abierta, porque siempre que tenemos temor ella se sube y se estrecha, entonces lograrlo. Pero hay unas vocales, un orden de las vocales, y mira lo interesante que las creó un señor llamado Brockton, y lo usa uno mucho en clínica. Y se llama supratonales o subtonales de Brockton. Miren lo interesante, porque lo que tú me acabas de decir me va a hacer experimentar sobre eso. Para lograr que la voz coja mucha tonicidad, usamos las supratonales de Brockton, que van en este orden: I, E, A, O, U. ¿Y qué se hacen con voz aguda? ¿Por qué? Porque en la I los pliegues vocales están vibrando en su máxima elongación y tensión, es la más exigente. En la E empieza a bajar y en la U es cuando es más lenta la vibración y los pliegues están más relajados. Entonces se parte de lo más agudo a lo más grave en un iau, iau, iau. Incluso más agudo si lo logran. Iau, iau. Y para relajar, Brockton lo usa al contrario, lo llama subtonales, es
Guay, guay, guay. ¿Ven? Al bostezo, voy a idearme, me acabas de poner un reto, y es idear una rutina para enfriamiento. No la tenía. Me encanta lo que me acabas de retar y de lanzar. Qué generosidad, Camilo. Definitivamente, y gracias por los comentarios. Piera Angela, no sé si hay algo más, pero definitivamente, Camilo. No, señora, no, tenemos un par de saludos que nos lanzan desde Bolívar. Ay, qué bonito, desde Turbaco, qué lindo. Turbaco, la conocí mucho. Viví en Cartagena, iba mucho a Turbaco. Viví 7 años y allí hice mi carrera clínica. O sea, ejercí la fonoaudiología en la parte de neurología en el FIRE, que es hacia la salida de Turbaco. Yo creo que cuando tenemos una persona como Camilo, que une la virtuosidad con la humildad, no solo tenemos un excelente profesional, tenemos un maravilloso ser humano y al final eso es lo que nos sustenta, el ser humano. Así que los invito a cada uno de ustedes a tomar ejemplo de Camilo. Disciplina, virtuosidad, decisión por su pasión y humildad. Esa combinación seguro que los va a destacar y los va a hacer auténticos y especiales. Muchas gracias, Piera Angela, por habernos mandado. Con el mayor gusto. Muchas gracias a todo el equipo del Consultorio de la Voz, pero sobre todo muchas gracias a nuestro invitado y a ustedes por estar acompañándonos aquí en el Consultorio de la Voz. Este video va a ser subido a YouTube, va a ser subido a Facebook y compártelo. Y si te gusta y nos das un buen, valioso nos gusta, a nosotros aún así más nos gusta. Síganos en nuestras redes y estaremos siempre publicando muchas herramientas para que ustedes logren manejar su voz con mucha seguridad y cada vez logren aprovechar esa maravillosa herramienta que, tal como dijo Camilo, puede ser el 50% de la posibilidad de destacarnos.